Entonces, es... Y estas estrategias están diseñadas para ambientes donde hay altos niveles de homofobia. Exacto. O donde hay, donde las leyes criminalizan la homosexualidad o las prácticas entre varones. Pero por eso Tiempo de Celebrar, Casa Segura y todas esas tienen un componente muy fuerte de incidencia. Exacto. Que tal vez no es el caso de México. No. Entonces, sin embargo, en otros lugares también se ha probado y se ha visto que tiene mucho éxito. Por ejemplo, casas de mujeres, casas de trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera, en donde es este espacio neutral donde puedes ir a hablar. En línea, una crítica que hacen, autocrítica que hacen a esta estrategia es que puede resultar una estrategia para clase media, media alta, dependiendo del país donde estés, aunque sabemos que en el Distrito Federal hay acceso a Internet, pero que no en todo el país hay acceso a Internet tan fácilmente. O sea, porque saliendo de aquí en Tlachichuca ya se murió el asunto. Entonces, esta es una estrategia donde puedes abrir una página, puedes hacer chats, puedes hacer foros, puedes informativos, puedes hacer cualquier cuestión, cursos en línea incluso, que te faciliten la información, da amplia cobertura, bajo costo y demás, y puedes promover muchas cosas de tu organización, ¿no? Y en prisión, pues son las estrategias que se llevan a la cárcel y hacen una recomendación, no precisamente ellos, sino en lo que he leído de la literatura, que una manera muy específica, sobre todo cuando la visita conyugal está permitida para mujeres, pero no para hombres, y hay hombres que tienen sexo con hombres, entonces que para poder llegar a esa población podemos llegar con un discurso mucho más homogéneo, sin hablar específicamente de hombres que tienen sexo con otros hombres, sino hablar de los riesgos que puede correr cualquier hombre que tiene relaciones sexuales sin protección. Y eso facilita, baja la guardia a las autoridades, porque muchas veces nos envolvemos en la bandera de que, no, nosotros somos los espacios que hemos ganado y nos tienen que aceptar y si no, no entramos. Y se ha visto, lo que hacen en esta revisión es que no es que llegues engañando, ¿sí? O sea, estás hablando de las mismas medidas de prevención, solamente que no estás diciendo el milagro pero no el santito, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que pasar acá, ¿no? Que han tenido más éxito cuando tú llegas a ofrecer, mire, tenemos medidas de prevención para hombres cuando tienen relaciones sexuales desprotegidas, no estás diciendo con quién ni de qué forma, y porque el riesgo persiste, etcétera, etcétera, las autoridades dejan entrar, ¿no? Y sobre todo en el caso de México, que nuestras cárceles son bien lindas, y entonces y no hay problema, los derechos humanos se respetan, entonces a cualquier persona le dejan entrar, ¿no? No hay problema por eso. Pero una anotación, poca gente está trabajando, sobre todo organizaciones civiles, en las prisiones, y es un lugar donde se necesita, y no lo están haciendo, porque es difícil, o sea, no es tan fácil. Es fácil en función de población cautiva, pero hay que hacer mucho trabajo con las autoridades para poder entrar, y muchas veces las autoridades dicen coraje. La mayoría de las veces están como con ganas de que hagas algo, y si conectas servicios del gobierno que ya existen y que muchas veces no conocen ellos, es mucho más fácil porque obtienen un plus en ese sentido y tú no lo tienes que pagar. La siguiente. También hay otro bloque de estrategias que propone la Alianza Internacional, que son las de la advocacy, el cambio de políticas y la sensibilización de la comunidad. Entonces, las divide en ambientes diferentes donde se van a aplicar esas estrategias, y entonces habla sobre qué actividades se pueden realizar, como el cabildeo para la provisión de servicios e información contra la violencia hacia los HCHs, sensibilización básica y educación para prevenir el estigma en la población en general,
promoción de la participación de los HCHs en organismos de creación de políticas, como grupos de asesores de los centros de salud y comités de VIH-Sida, iniciativas educativas con la policía, líderes religiosos y otros que dan forma a las normas comunitarias, provisión de información para la población en general que permite buscar información y servicios a los hombres y a sus parejas, mujeres en riesgo, y habla de estos son como los componentes, los ingredientes que debe tener una estrategia para el advocacy, y estas son como las estrategias específicas, que sería visibilidad y representación, que se puede organizar a través de lo que ya saben hacer muy bien, plantones, marchas, etcétera, etcétera. Pero hay otras formas también de tener visibilidad, no solamente con eso, ¿no? Vinculación con la policía, que es algo que tampoco se trabaja tanto, y que es importante trabajar con la policía, porque realmente hay un gran desconocimiento, y también una vez que entras, te dejan entrar todas las veces para apoyarles con capacitación y demás. Advocacy social y político, ellos hacen la diferencia en que el advocacy social sería como incidir en los líderes que están en la comunidad, y muchas veces esos líderes van a ser informales, ¿no? O sea, puede ser el carnicero, ¿sí? Y el carnicero que se junta con un grupo de jóvenes y que es una figura importante en la comunidad. Entonces ahí hay que hacer advocacy social. Y advocacy político, bueno, directamente con las autoridades, con los tomadores de decisiones, con los que inciden en las normas y leyes del lugar, ¿no? Y los religiosos, que esa es otra parte difícil, pero que se ha estado trabajando en las cuestiones para dar respuesta al VIH-Sida, que es trabajar con las organizaciones basadas en la fe y con las no tan basadas en la fe, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, sabemos que hay unas que están muy progresistas, que no son católicas, y que están a favor y que tienen todo un movimiento de prevención de SIDA, pero sabemos que hay otras que no. Entonces, creo que tiene que haber acercamiento, sobre todo pensando en este enfoque de vulnerabilidad. Ese es un factor que produce vulnerabilidad si no se acerca a uno. A lo mejor no vamos a lograr una negociación así espléndida, pero por lo menos el respeto, y que no se eche el curita en el sermón en contra de la organización de que anda pervirtiendo a los menores y promoviendo relaciones sexuales y demás, ¿no? Malas costumbres como acostumbran a hacer ustedes. Y finalmente llegamos a las estrategias de prevención para HCH recomendadas por ACICAL, que es la Asociación de Salud Integral y Ciudadanía de América Latina, en donde México tiene también un punto focal, y ellos han desarrollado trabajo sobre todo en Sudamérica, en capacitaciones y empoderamiento. En Ecuador derogaron la ley que estaba penalizada la homosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos proponen básicamente estas 6 estrategias de prevención para HCH, que es educación entre pares, que ya la vimos y que funciona bastante bien, siempre y cuando capacites bien a los pares, si no van a ser dispares.